Buenas noches a todos. Hoy contamos con María Pagalday, que sobre las presentaciones nos va a hablar de una santa muy predilecta por parte de ella, que es Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Celebramos su festividad el sábado y nos ha parecido pues, una casualidad o diosidad estupenda para abarcar la vida de esta santa tan apasionante. Así que María, cuando tú quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Maca. Bueno, pues es una grandísima figura. Tenemos 4 mujeres doctoras de la Iglesia y ella fue nombrada doctora de la Iglesia junto con Santa Teresa de Ávila, las 2 primeras doctoras de la Iglesia. O sea que estamos ante una gran santa y ante una figura pues impresionante, ¿no? Es verdad que su vida es muy espectacular. Voy a hacer como un pequeño resumen, pero nos podría dar solamente la vida de Santa Catalina para mucho rato y además, bueno, pues menos mal que el Señor, pues que le quería mucho y ella que le amaba profundamente, pues se unieron pronto y con 33 años pues murió, pero si llega a vivir 70 tendríamos que hablar de ella horas y horas, porque es una vida impresionante, impresionante, como vais a ver, ¿no? Pero hoy me voy a centrar en su enseñanza, porque si es doctora, los doctores no es que sean más santos que otros santos, no es una competición de santidad. Los doctores son nombrados doctores de la Iglesia porque su enseñanza son eminentes, ¿no?, en la enseñanza y son maestros de la fe para los cristianos de todos los tiempos, ¿no? Entonces Santa Catalina tiene algo que decirnos hoy, ¿no? Y tiene una actualidad pues siempre. Entonces la Iglesia les proclama doctores de la Iglesia para decir, mirarles a ellos, ¿no? Comprended lo que ellos enseñaron. Entonces, más allá de quedarnos con las experiencias espectaculares de la vida de Santa Catalina, que también tiene mucho que enseñarnos, pero tiene también toda una enseñanza en sus escritos, ¿vale? Bueno, brevemente su vida. Santa Catalina nace el 25 de marzo, día de la Encarnación, en el año 1347 en Siena. Hay que tener siempre en cuenta el contexto histórico. El siglo XIV es un siglo muy, muy complicado. Primero, el Papa está en Aviñón, no está en Roma desde el año 1309, está en Aviñón. Esto es motivo de muchísimo sufrimiento para la Iglesia universal y para los italianos también, ¿no? Y en la ciudad de Siena también. Y para Santa Catalina va a ser uno de los temas fundamentales de su vida. La vuelta del Papa a Roma, del obispo de Roma a Roma, ¿no? Pero al año siguiente de nacer ella, llega la peste. O sea, para que nos hagamos una idea, que nosotros ahora que hemos vivido una pandemia, ¿no? Bueno, pues en la peste negra murió 1/3 de la población. O sea, fue terrible. Ella es la penúltima de 25 hermanos, de una hermana gemela que muere al poco de nacer. Y de los 25 hermanos sobrevivirán 13. Van a morir muchos de ellos también por la peste, incluso sobrinos, ¿no? Entonces es un siglo marcado también por esta situación terrible de enfermedad. Bueno, y también marcado por los conflictos dentro de la propia Italia, dentro de las ciudades que son como ciudades repúblicas, pues Florencia se alía con Pisa, con Luca, y bueno, y entonces es un lío entre las ciudades-estado, ¿no? Esto también va a ser muy importante en la vida de Catalina porque va a mediar entre estas ciudades. Bien, ¿cómo es el alma de Catalina? Desde muy niña, pues es un alma escogida. Es así, o sea, sencillamente pues es un alma escogida que ama profundamente a Dios desde muy niña. Con 6 años tiene una visión, vamos a ver que tiene muchísimas experiencias místicas, ¿no? Con 6 años va andando por la calle con su hermano y ve en lo alto de una iglesia pues, al Señor vestido con la vestimenta papal que le está dando la bendición, ¿no? Le mira a ella y le está dando la bendición. Esta experiencia va a marcar toda su vida. Ella ya en este momento tiene una intimidad con el Señor muy especial. Tanto es así que al año siguiente, solo con 7 años, ella hace ya el voto de virginidad. Con 7 años, ¿no? Vamos a ver que no es un capricho de niña, no sabía pues, una ensoñación de niña, sino que ese voto que ha hecho con 7 años lo va a vivir toda su vida.
Cuando ya alcanza pues una edad de empezar, pues su madre obviamente pues le quería casar, ¿no? Quería buscarle un buen pretendiente, pues la madre le compra vestidos, le cuida el pelo, ¿no? Que tenga la melena muy bien cuidada, le presenta pretendientes, ¿no? Y Catalina, que ya había hecho ese voto de virginidad, en un primer momento, pues por halagar a su madre, pues participa, ¿no? De eso. Pero enseguida se da cuenta que ella pertenece a Cristo, que eso ya, esa decisión ya está tomada y que no puede seguir alentando esas ilusiones de su madre. Y para que veamos cómo es también el carácter de Catalina y que es un alma decidida, se corta el pelo. Se corta el pelo. Toda su melena, que era, no debía ser especialmente guapa, normal, pero tenía un pelo muy bonito. Se corta el pelo y se planta delante de su familia con el pelo cortado y les dice: yo he hecho un voto de virginidad a Cristo, ¿no? Y no me voy a casar. Esto desata una pequeña guerra doméstica. Su madre no puede tolerar esa decisión y entonces toma una decisión radical. Y es despide a una de las criadas de la casa y Catalina pasa a ser una criada de su casa, ¿no? Y también le ponen a compartir cuarto con su hermano para evitar que tuviera tiempos de oración, de recogimiento, ¿no? Entonces, le mantienen constantemente ocupada para que no tenga esos ratos de oración y haciendo pues, las tareas más bajas de la casa. Para que entendamos cómo es Catalina, ella después contará a su confesor. Aquí el Espíritu Santo le enseña ya algo que es fundamental en toda la enseñanza de Catalina, que es la celda interior, que es construirte una celda, ¿no? en tu interior. Una celda es un cuarto, ¿vale? Es un cuarto en tu interior donde está la presencia de Dios y tú en cualquier momento, en cualquier circunstancia, te puedes recoger en esa celda interior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vive Catalina? Pues de una manera muy práctica. Ejemplo, ella es la criada de la casa, entonces, ¿qué hace? Ella se imagina, cada vez que está sirviendo en su casa, se imagina, lo vive, lo ofrece así, no sé, ¿no? Que su padre es el Señor, que su madre es la Virgen María y que sus hermanos son los apóstoles. Entonces, ella sirve con absoluta reverencia, entrega, cariño, amor, porque para ella está sirviendo a la Sagrada Familia y a los apóstoles, ¿no? La primera iglesia. Entonces, todo ella lo va a vivir pues en una clave de intimidad con Cristo, siempre, ¿no? Es como en esa celda interior, ella tiene ese diálogo con el Señor. Esta es una palabra clave, ¿eh? Diálogo, lo vamos a ver luego también, ¿vale? Cuando, bueno, pues ya la familia va viendo que efectivamente Catalina es un alma especial, ¿no? Y van viendo pues que el Espíritu Santo está obrando en ella. Su madre, cuando muere el padre, terminará siendo como ella, consagrada, mantelata, ¿vale? Y ella le va a contar al que fue su confesor todo este tiempo, y lo tenemos recogido, y tenemos la biografía que escribió el que fue su director espiritual. O sea, por eso conocemos a Catalina también tan profundamente, porque su director espiritual escribió su primera biografía. Entonces, él cuenta como la madre cuenta que ella veía en su hija, ya en esa edad, ¿no? Una presencia de Dios impresionante y que veía gracias que decía, madre mía, ¿no? Pero seguía pues en ese orgullo, ¿no? En esa batalla. Pero tanto es así que en un momento dado su padre entra en el cuarto para recoger algo, ¿no? Y entonces se encuentra que estaba Catalina orando y él ve cómo hay una paloma blanca revoloteando por encima de su cabeza. Y entonces, claro, se queda impresionado, ¿no? Y le pregunta por la paloma a Catalina, y Catalina, ¿qué paloma, no? Aquí no había una paloma. Entonces el padre entiende que es que el Señor le está mostrando a él que su hija está pues llena del Espíritu Santo y que es un alma escogida, ¿no? Entonces en ese momento el padre, después de esta batalla que digo doméstica, el padre dice, ya está, hasta aquí. Todo lo que quiera hacer Catalina, vamos a respetarlo y vamos a apoyarla, porque tengo claro que el Espíritu Santo está con ella. Y vamos a dejarle que siga la voluntad de Dios y que siga pues todos los designios que Dios tenga para ella. Entonces aquí hay un cambio ya en su casa, ¿no? Y ya le respetan y han entendido que no es un capricho de niña pequeña, sino que es un alma pues que se desposa con Cristo y que se entrega a Él, ¿no? Cuando tiene 16 años, en 1363, ella pide a su madre que interceda y que pida
la entrada en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, de la Orden Dominica, ¿no? Ella desde su casa se veía el convento de Santo Domingo de Siena y siempre tiene una vinculación muy especial con ese convento. De hecho, aparte de los 25 hermanos, que luego sobrevivieron 13, acogieron en casa a un chico que había quedado huérfano y que para ellos obviamente era su hermano. Ese fue su primer confesor, su primer director espiritual, Fray Tomaso, ¿no? Él era dominico. Entonces ella siempre tiene como esa vinculación especial con la orden dominicana y tiene también una visión en la que Santo Domingo de Guzmán le ofrece el hábito dominico, ¿no? Y entonces ella entiende que su vocación pues, es ser mantelata. Ser mantelata son, de la orden dominicana, son las hermanas de la penitencia, pero viven en el mundo, ¿vale? No es vida de monacal, sino que viven en el mundo, se consagran a Dios y viven la oración y el servicio a los más pobres, ¿no? El servicio a la comunidad. Entonces, ella pide entrar en esas mantelatas, pero es rechazada. ¿Es rechazada por qué? Porque ellas normalmente solían ser viudas, solían ser ya mujeres mayores que habían pues, perdido al esposo, que ya no se iban a volver a casar y pues deciden sus últimos años dedicarlos a la oración y al servicio, ¿no? Entonces, que entrara una chica de 16 años rompía bastante los esquemas. Entonces, en un primer momento le dicen que no. Pero ella insiste y a través de su madre, bueno, pues le aceptan, ¿no? Y entonces entra a ser hermana de la penitencia. Sus primeros años de mantelata, ella ya toma el hábito, ¿no? O sea, nosotros nos costaría mucho hoy diferenciar, pero, porque la realidad es que vestía el hábito, ¿no? Pero seguía viviendo en su casa. Entonces, esos primeros años de mantelata, ella lo vive en un profundo silencio y en unas grandes penitencias. Se encierra prácticamente en su cuarto, ¿no? Y allí vive pues un tiempo de desierto. Ella amaba mucho a los padres de la iglesia y a los padres del desierto. Tenía como esa espiritualidad del desierto, le gustaba mucho. Entonces, en esos primeros momentos vive como ese tiempo de desierto, en el que la intimidad con el Señor es total. Ella luego cuenta que rezaba con el Señor, ¿no? Que paseaban por la habitación recitando los salmos. O sea, tienen un nivel de intimidad con el Señor, la presencia del Señor en esa celda, pues era constante, era pues con su amada, ¿no? Y entonces estaban los dos en una relación muy, muy profunda. Tanto es así que llega un punto en el que el Señor le lanza a la vida pública, ¿no? Ya le pide que salga de esa celda, que salga de esa vida tan retirada que le necesita en el mundo. Y ella dice, pero ¿cómo me vas a necesitar a mí en el mundo? Con lo bien que está, primero, lo bien que estamos aquí, ¿no? Y luego que yo soy pues una mujer que en este mundo pues no voy a tener la fuerza que, pues, para estar en una vida pública tal. Y entonces el Señor le dice, si yo quiero, o sea, da igual que seas, yo voy a utilizarte, ¿no? Para grandes misiones, así que sal. Y entonces ahí podemos decir que comienza la vida pública de Santa Catalina. ¿Cómo comienza esa vida pública? ¿A qué se dedica? Pues como el resto de las mantelatas, a servir, ¿no? A servir a los más pobres. Hay muchísimas pues, historias, ¿no? De pues, cómo servía a los pobres, cómo daba todo lo que había en su casa. Dicen que hasta en su casa habían puesto ya cerrojo a las cosas porque, porque daba todo a los pobres y les dejaba a sus hermanos sin nada. Entonces ya tenían las cosas guardadas para que no se las llevara Catalina, ¿no? Y también cuentan de grandes milagros, pues que ella daba a los pobres pues, vino de la casa, y entonces tenían una tinaja en la que ya empezaron a murmurar en la casa porque veían que no se acababa nunca. Y decían, a ver, ahí dentro no había tanto vino para todo el que está repartiendo Catalina, ¿no? O sea, como que en su vida ordinaria ya había grandes milagros, ¿no? Pues la vida de Catalina siempre está rodeada de, pues sí, de experiencias impresionantes, ¿no? Y daros cuenta también que está el momento de la peste. Ella sirve en el hospital, o sea, dicen que no había horas en el día, que estaba todo el día cuidando de los enfermos. El tema del miedo al contagio y estas cosas, pues ella no lo contemplaba, o sea, servía, se entregaba hasta, pues, hasta el final, ¿no? Y luego otro pilar fundamental es la Eucaristía. Para Santa Catalina la Eucaristía es el centro de todo. Dicen que llega un momento a alimentarse prácticamente únicamente de la Eucaristía. Comía muy poco, había hecho esos grandes ayunos y comía muy poco y su alimento principal era la Eucaristía.
Y es verdad también pues, que tenía como grandes éxtasis y grandes pues, sí, experiencias místicas a través de la Eucaristía y que lo podía ver pues, todo Siena. Entonces empieza a cobrar una fama de santidad muy grande. Ya en todo Siena se empieza a extender la fama de santidad, ¿no? Y entonces, como os digo, eran ciudades, pequeñas ciudades, ¿no? Pues que se defendían, estaban en constantes guerras con otras ciudades. Y no solo con otras ciudades, sino con la misma iglesia. Esto es terrible, a nosotros nos cuesta un poco como asimilarlo, pero la realidad es que había cardenales que contrataban mercenarios para atacar una ciudad y hacerse con el poder de esa ciudad, ¿no? Propios cardenales de la iglesia. Entonces había una guerra, una batalla entre esa ciudad y la iglesia. Luego había otro gran conflicto y era que al estar el Papa en Francia enviaba muchas veces delegados franceses. Entonces los italianos los mandaban de vuelta, no querían un francés ni, ¿no? Entonces generaban grandes conflictos, conflictos que a nosotros nos cuesta incluso creer, pero por ejemplo, la ciudad de Florencia, que llama a Catalina para que medie en el gran problema que tienen con el propio Papa, toda la ciudad de Florencia es puesta en entredicho. ¿Qué significa esto? Que no se pueden celebrar los sacramentos. Imaginaros, no se pueden celebrar los sacramentos hasta nueva orden. Entonces, claro, era con enfermedades, con toda la situación que os estoy diciendo, ¿no? Sin sacramentos. O sea, eran unos conflictos muy tremendos. Y entonces llaman a Catalina para que empiece a mediar con el Papa, ¿no? Y Catalina ama al Papa, ama a la Iglesia. Su gran amor es Cristo y por lo tanto es la Iglesia. Ella concibe la Iglesia pues como, o sea, la unión, ¿no? Que es el amor de Cristo, la esposa de Cristo, ¿no? Y entonces ama al Papa y le llama al Papa siempre, es para ella el Cristo sobre la tierra. Otra cosa es que ella vea pues, la debilidad del Papa de que no se decide a volver a Roma, pero le protege al Papa, le escribe al Papa, va a Aviñón, está con él, o sea, quiere profundamente al Papa y lo conoce, ¿no? Cuando ya tiene toda esta fama de santidad, fijaros, ¿no? Que estamos hablando pues, de una mujer que tendría pues, 27 años y está con el Papa, con la Liga de los Ocho de Florencia, ¿no? O sea, está... Claro, la orden dominica empieza a decir, oye, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y empiezan también las rumorologías, pues las envidias de otras mantelatas, de otras, ¿no? Empiezan los chismorreos y se preguntan, ¿será santa o será una impostora? ¿O vendrá del maligno? Y entonces pues llega todo esto a oídos también, ¿no? de la orden dominica. Y entonces se celebra el capítulo general en Florencia y ella es llamada al capítulo general y es interrogada para ver si efectivamente era una impostora o era una santa, ¿no? Bueno, el maestro general de aquel entonces le cree y sale absuelta de todo, ¿no? Pero le ponen un nuevo director espiritual, que es Fray Raimundo de Capua. Este es el que os digo que es beato, es el beato Raimundo de Capua, que al principio empieza un poco a regañadientes, ¿no? Porque ahora me ponen a mí aquí a cuidar a esta chiquilla, ¿no? Y no lo hace con gran agrado, pero según le va conociendo, pues llegará a seguirá siendo su director espiritual, pero además uno de sus grandes pues, seguidores, ¿no? Y discípulos. Porque esto también es importante en la vida de Catalina. Catalina va generando a su alrededor un grupo de gente. Ella no va sola nunca. De hecho, una de las críticas que le hacen es como, ¿qué pasa? Que tiene que llevar un séquito, ¿no? Porque le acompañaba gente, le acompañaban otras mantelatas, le acompañaban frailes, y ellos hacían misiones de evangelización. Pues se iban un mes a una población y estaban allí evangelizando, ¿no? Y era un grupo que le llamaban, a Catalina le llamaban mamá, porque era la madre espiritual del grupo, ¿no? Tenía un corazón de madre. Este fray Raimundo de Capua llegará a ser maestro general de la orden dominica, una vez que muera Catalina, y hoy es beato, ¿no? Y él es el que nos cuenta todo esto. Tenemos la biografía de Catalina de Siena escrita por su director espiritual, que encima es beato y que encima fue maestro general de los dominicos, es decir, que se enteraba de qué iban las cosas, ¿no? Tenemos este gran regalo de poder acercarnos a una santa con tanta profundidad.
Bueno, finalmente, como veis voy muy rápido porque me quiero centrar en la segunda parte, pero finalmente en el año 78, en 1378, el Papa por fin vuelve a Roma. Vuelve a Roma. Esto para Catalina es un momento, pues imaginaros, ¿no? Había estado pues toda su vida mediando para que eso ocurriera, animándole al Papa, había estado, vamos, sin desfallecer y por fin ocurre, ¿no? Y el Papa vuelve a Roma. También se establece la paz entre el Vaticano y, o sea, entre Roma y Florencia. Es un momento, ¿no? Sin embargo, pues tampoco se lo reconocen mucho. Empieza también la gente a decir, bueno, igual Catalina ha estado estorbando estos años, ¿no? Ya empiezan también, ¿no? Eso le persigue a ella también siempre, ¿no? No le afecta mucho. Cuando el alma está centrada en Cristo, ¿no? Pues todas estas cosas, pues... Pero fijaros que si en el año 78 el Papa vuelve a Roma, ella muere en el año 80, 2 años después, precisamente en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué seguía Catalina en Roma? Porque la paz fue muy breve, tan breve que cuando muere el Papa que se había instalado ya en Roma, es nombrado el siguiente Papa, Urbano, era un italiano. Por fin Italia estaba contento porque por fin volvía a tener un Papa italiano. ¿Qué ocurre? Que este Papa tenía un carácter fuerte, ¿no? No caía bien a todo el mundo y especialmente a los cardenales. Y Roma estaba en una situación muy complicada. De hecho, el cónclave no se celebra en Roma, se celebra en Perugia, ¿no? Y los cardenales franceses, junto con algunos italianos que no querían que saliese él, nombran un antipapa. Esta es la época del cisma de Occidente y que nombran un antipapa que se va a establecer en Aviñón hasta el año 1417. O sea, Catalina no muere viendo la paz y viendo la iglesia reconciliada, muere con un antipapa en Aviñón. O sea, muchísimo dolor, ¿no? Para ella. Pero bueno, muere a los 33 años con una fama de santidad pues tremenda. Es canonizada en 1461. Es proclamada doctora de la Iglesia en 1970 junto con Santa Teresa y en 1999, antes de ayer, es proclamada también copatrona de Europa, precisamente por todo lo que ella hizo, ¿no? Por la paz en Europa. Bien, pero esta es la vida y obviamente hay experiencias de Catalina que van a marcar su espiritualidad y que podríamos hablar mucho de ellas, pero yo simplemente las voy a citar para que entendamos pues no sé, la grandeza, ¿no? O la altura, si queréis la altura, ¿no? Espiritual de Catalina, la unión con Cristo tan profunda, pero luego ya voy a pasar al contenido de su obra, que es el diálogo. Es un libro que se llama El diálogo. Catalina tiene experiencias místicas, podemos hablar las que queráis, o sea, muchísimas, pero las que más profundamente, pues yo creo, ¿no? que marcan su alma es la que os he dicho al principio, de esa bendición que recibe del mismo Señor vestido de papa, pero luego, hacia los 20 años, en un carnaval ella estaba sufriendo porque es una fiesta pues pagana, ¿no? Y su familia se iba de fiesta y ella estaba sufriendo sabiendo que esa noche pues iban a cometer pues pecados, ¿no? Y esa noche el Señor se desposa con ella. Se desposa con ella quiere decir que en una experiencia mística el Señor le entrega un anillo, ¿no? Le desposa. Y es un anillo que nadie más va a ver salvo ella, pero que lo va a ver siempre, toda su vida va a ver en su mano el anillo del desposorio con Cristo. Ella cuenta que para ella es uno de los grandes consuelos en su vida, que cuando venían pues grandes tribulaciones, ¿no? Pues veía el anillo de su Señor en su dedo y continuaba, ¿no? Esa es una de las grandes experiencias para ella. Y la segunda es el intercambio de corazones. Yo creo que sí, podemos hablar qué tienen en común los santos. Pues que su corazón, ¿no? Se ha configurado con el corazón de Cristo. Bueno, pues con Catalina lo vivió tan así que le pedía al Señor, dame tu corazón, quiero amar como tú amas, ¿no? Dame tu corazón. Y entonces ella cuenta que tuvo pues esa experiencia de que el Señor le quitaba su corazón y le ponía el suyo. ¿No? Le intercambió el corazón para amar como él amaba. Y finalmente recibió los estigmas. También dice que cuando recibió los estigmas, ella le pidió solo una cosa y es que no fueran visibles, igual que el anillo, igual que no quería que fuesen visibles. Y el Señor se lo concedió, ¿no? Ella con todo su directo espiritual, y por eso lo sabemos, que había recibido todas estas gracias espirituales, pero nunca fueron visibles, ¿vale?
Entonces, estamos hablando pues, de una mujer pues, de la máxima altura, ¿no? Mística. Pero luego es muy práctica, porque como veis estaba en el mundo, estaba sirviendo, estaba mediando por la paz, estaba muy en el mundo y conocía muy bien las almas. Entonces vamos a centrarnos ahora en un poco la enseñanza y por qué es doctora de la Iglesia. Todo esto porque hay grandes místicos que no son doctores de la Iglesia. ¿Por qué Santa Catarina es doctora de la Iglesia? Pues es doctora por una obra, ella ya en los últimos años de su vida y al final, ella no sabía, bueno, leer ni escribir. Como veis, no he mencionado en ningún momento sus estudios porque no los tenía. Simplemente su sabiduría pues, venía directamente de Dios, ¿no? Bueno, pues se conservan entre 400 y 500 cartas de ella, ¿no? Que se puede conocer muy bien el alma de una persona en 400 cartas. Pero además tenemos su obra cumbre que se llama El Diálogo. Y es un texto que ella cita en un periodo como de 5 días, ¿no? Ella está teniendo como una experiencia de diálogo con el Señor en la que ella va dictando y recoge, ¿no? Bueno, esa es la hora del diálogo. Ella en su enseñanza siempre tiene como imágenes muy claras, ¿no? O sea, es como muy pedagógica en ese sentido. Pues el alma es como una viña en la que tienes que trabajar, ¿no? Y entonces en la medida que tu viña esté cuidada, la viña del vecino también. O sea, siempre tiene como imágenes muy gráficas que facilita mucho pues entenderlo. Entonces, hay una imagen que ella creo que es la que más desarrolla y la que más famosa es de toda su doctrina, de toda su enseñanza, y es la que voy a tratar de explicar hoy, que es Cristo Puente. Se llama así, ¿no? El Cristo Puente. Entonces, hoy quiero que pongamos un poco la imaginación también, ¿no? A trabajar, pero nos tenemos que imaginar un gran río. Un gran río, nosotros nos podemos imaginar un río pues precioso con aguas cristalinas, ¿no? O un río pues como en las inundaciones, ¿no? Que baja con un gran lodo, que baja con ramas, con animales muertos, ¿no? Y que te arrastra y que no hay manera de salvarte cuando llega la riada, ¿no? Bueno, pues ella habla de este segundo río. Y este segundo río es el río del pecado original que todos tenemos en nuestra naturaleza herida, del mundo que nos arrastra y de la carne, ¿no? Los grandes enemigos del alma, del amor propio. Habla mucho del amor propio, dice que del amor propio surgen todos los males. Entonces, hay dos orillas del río, en una está el hombre y en la otra está Dios. Y es imposible que el hombre pueda cruzar a la orilla de Dios por sus propios medios. No puede. Por la fuerza del río, por el tamaño del río, por la incapacidad del hombre, no puede. Entonces tiene que ser Dios el que por su infinita misericordia haga un puente para que el hombre pueda volver a la gloria de Dios, perdida por el pecado. Y ese puente es Jesucristo. Es el puente que une las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, de manera que la humana puede cruzar la orilla hasta Dios, ¿no? Entonces, esta es la figura que nos vamos a fijar hoy, en Cristo como puente. Es un puente que no está apoyado en el río, está apoyado en las dos orillas, ¿vale? Pero el río no lo toca, el pecado no lo toca, ¿vale? Pasa por encima. Es un puente alto. Es un puente alto en el que está presidida la cruz. Cuando dice el Señor, atraeré a todos hacia mí, ¿no? De manera que todo el mundo que esté en ese río, en ese lodo, pueda ver la cruz de Cristo para salir de él. Para decir, yo quiero pasar por el puente. No quiero dejarme llevar por la corriente, ¿no? Bueno, entonces está la cruz y ¿qué tiene que hacer el alma para salir del río? ¿Cómo podemos salir de ese río del mundo, del pecado, de la vida que nos lleva a la perdición? Bueno, pues contemplar a Cristo, dice ella, que la entrada es la llaga del costado, ¿no? Y contemplar su corazón, que se ha entregado por nosotros, que ha muerto por nosotros y que el amor nos mueva a querer seguirle, a buscarle, a querer salir del lodo de nuestra vida, ¿no? La conversión es conocer que Cristo ha hecho eso por mí. Voy a explicar primero cómo es el puente
y luego cómo se pasa por el puente, ¿vale? ¿Cómo es el puente del que habla Santa Catalina? Como he dicho, es un puente elevado, está compuesto por piedras, ¿vale? Está hecho de piedra, son piedras, y ella llama que las piedras son las virtudes, que son las virtudes heroicas que ha vivido, pues, que se dan en Cristo, que han vivido los santos y por las que nosotros estamos llamados a caminar, por la vida de las virtudes, ¿no? Y entonces esas virtudes están unidas para que el puente no caiga, ¿no? Está como el cemento entre las virtudes. ¿Cuál es el cemento entre esas virtudes? Pues ella dice que el cemento entre esas virtudes es la sangre de Cristo, la misericordia de Dios. Y como a la luz de Dios, por ejemplo, virtudes que en el mundo se pueden ver como contrapuestas, en Cristo tienen sentido y todas las virtudes en el fondo van unidas, ¿vale? Si nuestro bien es Cristo, todas las virtudes van unidas. Ejemplo, un ejemplo claro. La virtud de la humildad y de la valentía. Pues muchas veces podemos pensar que una persona humilde no es valiente, porque nos hacemos una idea de la virtud, de la humildad, pues muy equivocada. A la luz de Cristo, Cristo es humilde, ¿no? Y es el más, el más valiente. O sea, las virtudes que podemos pensar, pues, por ejemplo, la fortaleza que nos hace vivir los sufrimientos y que nos parece que una persona que sufre nunca va a poder ser alegre. En Cristo, en la sangre de Cristo, eso está unido, ¿no? Puedes tener una gran fortaleza y en un momento de sufrimiento estar viviendo el sufrimiento, estar viviendo la cruz y estar alegre, estar feliz porque sabes que está Cristo en ella, ¿vale? Entonces, esas piedras están unidas por la sangre de Cristo, por la misericordia de Cristo, ¿no? Que en Él todo está articulado, ¿vale? Están piedras y la sangre de Cristo. Hay unos escalones de entrada y ahora nos tenemos que imaginar una imagen que todos conocemos que es el Ponte Vecchio, ¿no? De Florencia. ¿Qué tiene de singular el Ponte Vecchio? Que nos llama la atención. Que tiene construcciones, ¿no? Que tiene como edificios dentro del puente. No es el puente que no tiene nada de lado a lado, sino que es un puente habitado. Es un puente habitado. Los puentes medievales eran así, por eso la imagen de Catalina tiene sentido, porque esos son los puentes que ella conocía, ¿no? Entonces, en ese puente hay unas edificaciones. Hay una edificación, una única para ella, que es la iglesia. Que es la iglesia que nos acompaña en todo el camino, desde el lodo, ¿no? Nos acompaña hasta la puerta del cielo. Es la iglesia la que nos va dando los sacramentos, nos va fortaleciendo en ese camino de purificar nuestros afectos, de purificar nuestro corazón para vivir las virtudes en grado heroico y llegar al cielo. ¿Vale? Y si nos fijamos en el Ponte Vecchio también, el puente, o sea, esos edificios forman parte del puente. Si quitamos esos edificios ya no sería el Ponte Vecchio. Pues lo mismo pasa con la iglesia y con Cristo. Cristo está unido a su iglesia y la iglesia está unida a Cristo. No lo podemos separar, porque Cristo ha querido que así sea, porque Cristo es el puente mismo que ha edificado la iglesia. Y la iglesia no puede vivir sin Cristo, ¿vale? Esa es la característica de este puente, que está habitado por Cristo en su iglesia. Si queremos caminar por la salvación está en la iglesia. Y luego dice el Señor, ¿no? Dice, nadie va al Padre sino por mí. Él es el puente, ¿no? Que nos lleva al Padre. Vale. Como he dicho, el puente está elevado, entonces hay como 3 escalones para acceder a ese puente, ¿no? Para subir al puente que está elevado. Y aquí entra algo que es radical en Santa Catalina, que es fundamental, ¿no? Y lo repite 1000 millones de veces en todas sus cartas. Es algo que es un consejo que siempre da. Y siendo doctora de la Iglesia es un consejo que nos da hoy, ¿no? Que es el conocimiento de uno mismo. Ese es el camino para perseverar en la vida de gracia. Para ella, el río, ese lodo, ¿no? de pecado, de mundo, es donde habita el amor propio, ¿vale? Y si os fijáis, el mundo, el demonio, nos quiere mantener
en ese lodo, ¿no? Nos quiere mantener fuera de la vida de gracia, tentándonos con la vida exterior, ¿vale? Nos tienta, pues por ejemplo, si vais, es como cuando, ya creo que han pasado un poco de moda, pero estas tiendas de ropa que tenían como la música a muerte, sin luz, para que todos tus sentidos se quedaran como un poco aturdidos, ¿no? Pues eso es un poco la imagen de ese lodo, ¿no? Que te quiere como pringar, mantenerte en el error, en el engaño, en la tristeza, ¿no? Para que creas que no puedes salir de ahí, ¿vale? Y es a través de esos sentidos, de esa vida como exterior. Entonces, Santa Catalina lo que dice es, para entrar en el puente y entrar en la vida de gracia, tenemos que buscar la vida interior, ¿vale? Tenemos que buscarla, apagar el ruido y conocernos a nosotros mismos. Esto es fundamental en Catalina, conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando nos conocemos a nosotros mismos? Lo primero es que vemos pues, que somos poca cosa, ¿no? Que pues soñábamos que con esta edad íbamos a estar haciendo ya no sé qué y resulta que no, que íbamos a ser súper santos y resulta que tampoco, que vamos a ser súper inteligentes y pues tampoco tanto, ¿no? Y estupendísimo, no tanto, ¿no? Y metemos la pata y hacemos daño a los que queremos. Y no perseveramos en lo que nos habíamos propuesto. Y tantas cosas, ¿no? Y pecamos y nos alejamos de Cristo, ¿no? Y pues nos conocemos. Pero el conocimiento de uno mismo no es eso, porque eso también puede ser mucho amor propio y te lleva a desesperarte, a estar triste, ¿no? Y eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que estemos tristes. Entonces, ¿cuál es la clave del conocimiento de uno mismo? Que al mirarte a ti, al mirarte, ¿no?, en tu profundidad, con verdad, para Catalina no, o sea, Catalina no conoce la mentira, ¿no? O sea, vive siempre en verdad. Cuando te miras en verdad a la luz de Dios, ¿no?, descubres en ti mismo la presencia de Dios en tu alma, ¿vale? Ella también habla mucho de la conciencia, que luego San Henry Newman también hablará de la conciencia y otros santos, ¿no? Ella dice que la conciencia es como un perro que está a la puerta de la iglesia, o sea, de la casa, de manera que si vienen a atacarte, ladra para avisarte, ¿no? Y dentro de ti hay como esa voz que te está avisando cuando vas a pecar. Y también te avisa y mueve la cola, ¿no?, cuando viene un amigo, cuando viene alguien que te hace bien. Entonces la conciencia en ti, ¿no?, puedes descubrir cómo hay esa presencia de Dios. Y también si sigues rascando, ¿no?, si sigues, ves que tú estás llamado a otra vida, que tú tienes un anhelo profundo de más, de que no estás llamado a estar en el lodo. Entonces, es cuando dice la escritura, ¿no?, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto es lo que dice Catalina. Vas a descubrir la presencia de Dios en tu vida, ¿vale? Porque el alma, esto también lo dice ella, el alma está creada a imagen y semejanza de Dios. Y entonces nosotros tenemos unas potencias en el alma que nos hacen reconocer a Dios. La inteligencia busca la verdad y la verdad es Dios. La voluntad se mueve por el amor y el amor es Dios, ¿no? Y la memoria, ¿quién? El recuerdo de que la vida no me la he dado yo, el recuerdo de que me han salvado muchas veces, el recuerdo de la memoria me tiene que hacer ver que yo estoy aquí por Dios, ¿no? Entonces nuestra alma está creada de tal manera que tiene esas potencias que nos hacen descubrir que realmente lo que anhelamos cuando dejamos que el mundo nos deje de atrullar la cabeza, que nuestro anhelo profundo es Dios. Y entonces salimos del lodo, ¿vale? Entonces abandonamos como esa vida de pecado. Y ahora empieza todo el itinerario por ese puente. Estos son como los escalones, ¿no? Entonces ahora empieza todo el camino que obviamente pues va a durar toda la vida por ese puente. Entonces aquí habla ella de tipos de amor, de cómo el amor va cambiando, está llamado a ir cambiando. Y también tiene un tratado sobre las lágrimas, cómo las lágrimas también van cambiando en la vida espiritual. Bien, 3 escalones, ¿vale? El primer escalón de ese amor que ya hemos dejado la vida, ¿vale? Ya hemos entrado en la vida de gracia. Hemos dejado atrás ese amor propio que nos tenía atados al río, ¿no? Nos tenía ahí con una piedra en el tobillo, ¿no? Sujetos a estar en el lodo. Bueno, ya eso lo dejamos atrás
porque entendemos y ponemos toda nuestra disposición a caminar por el puente, a caminar por Cristo, ¿no? A adentrarnos en esa llaga del costado para contemplar el corazón de Cristo y sabernos salvados, ¿no? Vale. Entonces, ya estando ahí, primer escalón. Él le llama el siervo mercenario, que es el que, vale, o sea, ha abandonado la vida de pecado, pero por miedo al castigo. Entonces, esto es lo que conocemos comúnmente hoy en día como yo, ni robo ni mato. No me pidas que viva una vida virtuosa y de amor y de servicio a los demás y de oración, porque tampoco, ¿vale? No, yo, mira, a mí ni robo ni mato, entonces el castigo, pues nada, me libro de él. Pero, hombre, está bien, o sea, digo, es mejor que estar matando, ¿no? Es mejor que estar en el lodo del río. Pero claro, o avanzamos o enseguida en cualquier peligro que se presente, pues volveremos para atrás. Porque si nuestro miedo es el castigo y pecamos otra vez más, pues ya total no hay esperanza, ¿no? Entonces es un amor pues muy pobre, que bien, que por ahí se empieza, ¿eh? Pero o perseveramos en este momento o es muy fácil que con cualquier caída pues perdamos esa esperanza, ¿no? Entonces va a venir el momento de perseverar. Ahora hay dos escalones que hay que perseverar en la vida de gracia, ¿no? Entonces, en este momento en el que pues estamos, que tenemos miedo al castigo, ¿no? Pero no amamos realmente, tenemos que descubrir ese amor, ¿no? Ese saberte que yo no quiero estar con Dios porque tenga miedo de Dios. Luego tendré que tener el santo temor de Dios, defenderle, ¿no? Pero yo no estoy llamada a vivir mi relación con Dios basada en el miedo, sino en el amor. Y tengo que pedir esa gracia de darme cuenta que Cristo me ama, que estoy entrando por esa llaga del costado que se ha dejado traspasar por mí, ¿no? Y darme cuenta de que yo estoy llamada a amarle, a contestar con amor, no a contestar con miedo, ¿vale? Entonces, en cuanto empiezas a contestar con amor, cuando reconoces que Dios es el Señor, ¿no? Y de tu vida, y empiezas a contestar con amor, entras en un nuevo escalón, en un nuevo tipo de amor. Este tipo de amor le llama el siervo fiel, que todavía es un amor imperfecto, ¿vale? ¿Cómo es el siervo fiel? Sí, sirve a Dios y siempre en Catalina lo dice también muchísimas veces, ¿cómo sabemos cómo es nuestra relación con Dios? Pues cómo es nuestra relación con el prójimo, ¿no? Se prueba en el prójimo. Entonces yo sirvo a Dios, pues, rezo, tengo pues grandes, además siento que el Señor está en mi vida, ¿no? Está genial tener fe porque es una alegría, ¿no? O sea, de repente pues tienes unas experiencias, ¿no? O sea, el corazón, ¡pua! O sea, esto es una maravilla, ¿no? O sea, yo rezo y encima, ¡buah! ¿No? Y subidón. Y sirvo a los demás, sirvo, ¿no? Porque hay que servir, porque entonces hay que servir y sirvo, ¿no? Y tal. Está muy bien, es amor, ¿eh? Pero aquí dice el Señor que es un amor imperfecto, porque todavía hay un interés propio. ¿Y cómo se sabe esto? Pues cuando falta el subidón, cuando en la oración no sientes, cuando tu amigo no te agradece, cuando nadie ve realmente el servicio, y entonces ahí empiezas a decir, bueno, pues a mí esto total, ¿para qué me sirve? ¿Para qué voy a estar yo rezando el rosario si no siento nada? ¿No? Entonces, ¿a quién buscabas? ¿A Dios o a ti mismo? ¿Qué buscabas? ¿Tus sentimientos? ¿O que todo el mundo le dijeran, "Buah, qué persona más servicial, qué buena, cómo sirve a los demás", ¿no? ¿O el bien de Dios? Entonces aquí, en ese diálogo con Catalina, pues el Señor le explica, ¿no? Que él, pues, es el momento en el que prueba las almas para que crezcan precisamente en el amor, para que crezcan en la virtud. Y aquí es donde viene la prueba, y también aquí dice él, ¿no? Que es un momento en el que el demonio lo utiliza muchísimo. ¿Y cómo lo utiliza el demonio? Lo utiliza para susurrarte dos cosas. Una, esto no sirve para nada, estás haciendo el canelo, o sea, esto es una tontería, tú no sirves, ¿cómo te va a querer a ti Dios? ¿No? Esta tentación de cómo te va a querer a ti Dios. ¿Cómo vas a salvar tú a nadie? ¿Quién te pensabas que eras? Y luego está por el otro lado la otra tentación, que también te puede el tentador pues tentar a, si tú mismo, ¿no? Si eres la bomba,
si es que si tú mismo puedes hacer, ¿no? Pues tu religión a tu medida, ¿no? Y tú te haces tus oraciones, las que te sirven a ti, ¿no? Y entonces, o sea, eres la pera. Te puede tentar por vanidad o por decepción, ¿no? Esto le pasó a Catalina, ¿vale? Catalina obviamente era muy tentada por el demonio. Pero ella dice, ¿no? Yo no confío en la contestación de Catalina, por si la queremos hacer como ejaculatoria cuando tengamos tentaciones. Santa Catalina dice, yo no confío en mí, yo confío en el Señor. Dice, nunca entré en diálogo con el demonio. Yo sabía en quién confiaba y no eran en mis fuerzas. Por lo tanto, yo iba a seguir. Viniera la tentación que viniera, viniera la frialdad, la ausencia de Dios, viniera la falta de gusto en la oración, la falta de gusto en el servicio, ¿no? Yo no lo hago por todo eso, lo hago por Cristo, ¿no? Y entonces así se entra en el último escalón, que le llama pues, el escalón, el grado de amor de amigo y de hijo, ¿vale? Y entonces aquí es los que han perseverado en la prueba, los que han perseverado en la oración. Ella dice que hay como cosas claves, ¿no? Para poder perseverar. Una es la oración, seguir haciendo la oración que hacías antes, y otra, seguir haciendo las mismas obras de caridad, servir a todos como servías antes. Y luego dice que hay una clave también en la vida espiritual, no estar solo. Ella, como os he dicho, tenía su grupo, ¿no? Aparte de sus directores espirituales, que tuvo dos, pues tenía también sus mantelatas amigas, los frailes amigos, no estaba sola. Porque dice que cuando estás solo es muy fácil que vuelvas al amor propio, a mirarte a ti mismo y encerrarte en ti mismo. Y entonces por un lado caes, ¿vale? Pero cuando perseveras y sigues manteniendo pues, las personas que te hacen bien, cuando sigues manteniendo la vida de gracia, de los sacramentos, la oración, porque muchas veces puedes pensar, yo total, ¿para qué voy a misa todos los días? Si no siento nada, si a mí el Señor no me habla. Si a mí, sí, claro, Catalina tenía éxtasis, ¿no? En la comunión, pero yo tengo que pensar, ay, que he comulgado, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ir a misa? Pues porque no vas por tu gusto, vas a misa porque en el altar Cristo se sacrifica por ti. Entonces no hay mucho más ya ¿no? Porque Él está. Ocurre ese milagro y yo pues me acerco, ¿no? Entonces ya estamos en el amor de amigo, de hijo. Y esto ya es pues los que han perseverado, ya llegan, han cruzado el puente, ¿no? Ese puente, y ya llegan a la puerta de la gloria. ¿Vale? Entonces, esta es los grados de amor por los que vamos a tener que ir siempre en la vida espiritual. Y normalmente pues se va para adelante o para atrás. Esto es así, ¿no? Entonces, habla muchísimo de la perseverancia y ella habla también de cómo saber si un alma está ya en ese grado de amor de hijo o de amigo, en el que ama a Dios por sí mismo, ama a Dios por lo que Dios es, no por sus propios beneficios, ¿no? Y dice que la persona que ha llegado a ese grado tiene dos características. Una es que es humilde, que sabe que ella dice, ¿no? Le dice el Señor en un momento, tú tienes que saber que tú eres la que no eres, la que eres criatura, y yo soy el que soy. Y cuando comprendas eso, pues ya está, sabrás que de mí lo puedes esperar todo y que todo lo bueno que hay en ti, pues es gracias también a que eres mi criatura y que yo te amo. Entonces, es humilde. En ese conocimiento de sí mismo ha descubierto la grandeza de Dios. Entonces, es un alma humilde. Esto es fundamental. Y luego, una segunda característica de estas almas son pacientes. Dice, cuando una persona pierde enseguida el gusto en la oración, pierde el gusto en el servicio, pierde el gusto, aparece la impaciencia, ¿no? Quiere marcar los tiempos. Eso es un claro síntoma de que, bueno, pues que todavía está buscando su propia voluntad y no la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la gran enseñanza de Catalina, que nos llama con un amor profundo a la Iglesia, porque sé también que es una de las santas que se cita muchas veces pues, con todo el tema del Papa, de los sacerdotes. Ella luchó su vida también por la paz en la Iglesia. Y otra de las grandes batallas de su vida fue la renovación del clero, la purificación del clero. Era un tiempo muy complicado,
en el clero, cómo vivían los sacerdotes, cómo vivían los cardenales. Tenían, o sea, eran cardenales los sobrinos amigos, las sobrinas estaban en la curia, o sea, aquello, ¿no? Pero Catalina, con esta imagen del puente que es Cristo y que es la Iglesia, la amaba profundamente. Y no podemos usar muchas veces a Catalina pues para decir no sé qué del Papa, decir no sé qué de la Iglesia. No, caminamos por el puente que es Cristo, en el que está unida profundamente y no podemos dividirlo, la Iglesia, ¿no? Bueno, pues como anécdota final contaros que Catalina muere en Roma y claro, en Siena querían tener a la santa, pero los romanos sabían que se la iban a llevar. Entonces, pues pusieron ahí controles, ¿no? Para que no sacaran a la santa de la ciudad y dicen que dijeron, bueno, estas cosas que hacían antes, ¿vale? Pero nos vamos a llevar la cabeza. La cabeza se va a Siena y el cuerpo se queda en Roma, ¿no? Entonces dice que llevan la cabeza de Catalina hacia Siena y les paran en el control, ¿no? Y entonces, ¿qué lleváis ahí? Entonces dice que abren donde estaba la cabeza y dan todo pétalos de rosa. Entonces dijeron, pues adelante. ¿Y dónde está la cabeza de Catalina hoy? En Siena. ¿Y el cuerpo? En Roma. Bueno, pues esta es la gran Catalina que yo pues os animo a conocerle. Obviamente es doctora de la Iglesia y tiene muchísimas más cosas que podríamos seguir hablando, pero yo creo que si hoy nos quedamos con este Cristo puente y nos decidimos con todas nuestras potencias, ¿no?, a caminar por él y a crecer en ese amor, pues mucho será. ¿Qué, Maca? Ahora, perdona que no se me conectaba. María, millones de gracias. Ha sido impresionante, pero de verdad, Ya. yo creo que no, de verdad, María, sobre todo porque muchas veces vemos una santa como unos siglos atrás y que puede parecer poco actual y todo lo contrario. Me ha parecido impresionante. Nada, solo un par de preguntas para no entretenerte mucho. ¿Cómo lo de la celda interior, que no es algo de los santos, sino que también todos deberíamos llevarlo a cabo, pero en nuestro día a día nos puede parecer una batalla tremendamente difícil? ¿Cómo se puede llegar a tener esa intimidad en una vida ordinaria, sin estos éxtasis, sin estas gracias, de poder tener al Señor? O sea, bueno, siempre habita en nosotros, ¿no?, cuando estamos en gracia. ¿Cómo podemos llegar a tener esa celda interior? Pues yo creo que empezando, porque muchas veces igual queremos como hacer la construcción perfecta, ¿no?, y luego nunca la llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, empezando es pues, en el día a día, en pequeñas cosas que tú te estás dando cuenta que estás haciendo pues un trabajo manual, conduciendo, ¿no? Yo puedo ir conduciendo y puedo ir orando. Puedo, por cualquier pequeña cosa, eh, el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿no? Podemos tener ahí esa presencia de Cristo en nosotros. Pero, para darte la contestación creo que más real, ella dice que lo que te decía, que todas las potencias del alma las tenemos que poner al servicio de ese seguimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ella dice que tienen que ir las tres unidas, la memoria, la voluntad y el entendimiento, ¿vale? Porque si yo pienso racionalmente muchas cosas sobre Dios, ¿no?, pero permito que la memoria me esté recordando, pues no sé, mis noches de fiesta, ¿vale? Por hacer así un caso práctico, pronto mi inteligencia dejará de pensar en las cosas de Dios, ¿vale? Si no tengo las tres potencias del alma como decididamente en Cristo, pues voy a ir tambaleándome. Entonces yo creo que tenemos que hacer como ese esfuerzo, porque dice que si no, pues enseguida los ojos se van a fijar en las cosas materiales, ¿no? Enseguida. Entonces como que tenemos que disponernos y hacernos, pues es ese camino de las virtudes, que hoy en día, pues, no sé, tristemente se habla de valores en vez de virtudes, ¿no? Pero ¿qué son las virtudes? Las virtudes es la disposición de una persona a actuar para alcanzar un bien, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuál es ese bien y disponer todo mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad para alcanzarlo. Y eso lo hago en la celda interior, cuidando ese sitio, ¿no?, en el que está el Señor y recurriendo a Él constantemente. Cuando veo que la memoria me está empezando, venga, va, voy a recordar cosas que el Señor ha hecho por mí. Voy a recordar cómo
pues eso, si estoy pensando, si me trae las memorias de mis noches de fiesta, pues en vez de pensar en lo que el tentador me puede recordar de más experiencias sensitivas, si quieres, ¿no? De risas, de bebida, de tal cual, pues yo jugar con esa memoria y decir, sí, pero el Señor me ha salvado, ¿vale? Como volver todo el rato a esa presencia de Dios con todas las... Y lo mismo la inteligencia, si de repente me veo que estoy divagando, pues no sé, sobre cosas súper mundanas, ¿no? Yo qué sé, cualquier noticia que has visto y te quedas pensando en una tontería media hora. Pues como ir ejercitando poco a poco, obviamente es un trabajo de toda la vida, ¿no? Pero ir trayendo a la presencia en tu vida, decir, bueno, no, voy a pensar mejor en cualquier misterio, ¿no? O cualquier santo, o cualquier anécdota que te haga pues, volver a esa presencia de Dios en tu vida. Perdón, María, también nos preguntan, cuando has expuesto el ejemplo que ponía Santa Catalina, muchas veces en la vida cristiana el tercer paso, o sea, ya estás con Dios, estás luchando en teoría por amor a Dios, en el servicio, te puedes quedar muchas veces estancada en ese paso porque realmente estás cerca del Señor. Muchas veces la noche oscura, la sequedad, la permite el Señor para ese crecimiento. Sí, sí, de hecho en el libro del diálogo lo dice así. ¿Cómo hago yo? ¿No? Porque habla como el Señor en primera, habla Dios Padre en primera persona, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo hago yo con estas almas para probar, ¿no? Y para hacerlas crecer en amor? Me retiro, ¿no? Dices, sigo estando con ellas, siguen viviendo en gracia, sigo estando muy cerca de ellas, pero les quito esa presencia sensible. Lo hizo con Catalina. Catalina tuvo una noche en un momento dado muy oscura, ya lo recuerda como algo muy doloroso, que sepáis que para Catalina su patrona era María Magdalena, porque ella se sentía una profunda pecadora salvada. ¿Vale? Entonces ella tuvo una noche muy oscura, unos días de grandes tentaciones, ¿no? En la que se sentía como muy débil y no veía la presencia de Dios. Una persona que había estado pues así, ¿no? De tú a tú, con una intimidad bestial y de repente se siente tremendamente tentada y encima Dios la ha dejado de su mano. Entonces ella le pregunta, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en mi tentación? Entonces él le contesta, estaba dentro de tu corazón. Si no llega a ser por mí, no hubieses perseverado, pero no me sentías, pero yo estaba ahí dentro, ¿no? Entonces, cuando llega ese tiempo de oscuridad y de tentación, pues ahí está donde tenemos que purificar pues, nuestro amor y muchas veces tenemos esas lágrimas, ella cuando habla del tratado de las lágrimas, ¿no? También habla de que tenemos que cambiar nuestras lágrimas y saber llorar por lo que le hace llorar a Dios. A Dios no le hace llorar que yo no le sienta. Entonces yo no lloro si no le siento. Esto se dice muy fácil, pero no es fácil, pero ¿vale? Pero la clave es preguntarte eso, ¿no? Al Señor, ¿qué le duele? Que yo no le sienta, si él ha decidido que yo tenga esa noche oscura, esa noche, ¿no? De mis sentidos, ¿cómo voy a llorar por eso? Si lloro por eso, es porque son mis afectos los que me están haciendo llorar. Entonces, pues me doy cuenta, ¿vale? He llorado, no pasa nada, pero quiero purificar ese amor. Entonces, si Dios lo permite, pues hago un acto de humildad y decir, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, pues ¿cómo se avanza por ahí? Pues por el camino de la cruz. Pero él dice que cuando un alma ha llegado ya, ¿no?, a ese grado de amistad y de hijo, no hay adversidad que le ponga triste, ¿no? Porque si Dios la permite, pues sufrirá, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que no suframos, o sea, sufrimos. Pero en ese sufrimiento, pues pedir la luz, yo creo que hay que pedir la luz de crecer en el sufrimiento. Esto muchas veces también lo dice Catalina, ¿no? No todos los sufrimientos son meritorios, porque a veces que sufrimos por cosas que Dios no quiere que suframos. Y nosotros estamos aquí como, ¿cómo sufro, no? Ya, pues que Dios no quiere que sufras eso. Es una injusticia que te han hecho, ¿no? Pues siga adelante, no estés, ¿no? Yo qué sé. Hay muchas cosas, ¿no?, que te pueden hacer sufrir y dicen, ya, pero es que fulanito me ha dicho no sé qué y tal y cual, pero es que tal y yo...
pues no sé, o sea, pues igual no es o sea, otra cosa es que tú por defender a Cristo te insulten. Bueno, pues eso igual sí lo quiere Cristo, pero porque, yo qué sé, porque no he quedado con él el miércoles y, pues mira, y estás sufriendo por eso un montón, bueno, pues plantéate ese sufrimiento, como es, ¿de dónde viene ese sufrimiento? De tu amor propio, no viene de Dios, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que aprovechar cada circunstancia de nuestra vida para tratar de crecer. Esto es la teoría, sé que la práctica es complicada, pero yo creo que si tienes esa voluntad, Dios te da la gracia. Dios no abandona a quien quiere perseverar. La pregunta es si queremos perseverar. ¿Quieres perseverar? Dios te da la gracia, seguro. María, y ya la última. Has dicho que había dos características de la santidad, ¿no? La humildad y la paciencia. Pero la paciencia es muy difícil en la vida espiritual. Te desesperas porque lo ves como un imposible. ¿Cómo podemos vivir la paciencia en nuestro día a día, en nuestra relación con el Señor? ¿Tú me Vale, entiendes? Cuando sí. te cuesta la oración, cuando te cuesta, bueno, cuando te cuesta todo, ¿no? Cuando llevas una semana a lo mejor yendo a misa y dices, ¿para qué voy a misa? Si ni siento ni padezco, si estoy pensando en lo que voy a hacer después. Em, a ver, yo creo que muchas veces la impaciencia viene porque las metas nos las ponemos nosotros. Porque yo me autoestablezco el nivel de sentimiento que tengo que tener en la oración. Porque yo me autoimpongo yo qué sé, pues no sé, ¿no? En la vida espiritual, pues todos los retos que yo quiero conseguir. Pero eso parte de mí. Entonces, claro, me impaciento, pero es que, claro, la pregunta está mal hecha. O el planteamiento de mi vida espiritual está mal hecho. Porque igual Dios está disponiendo otra cosa, que es que no sientas nada. Cero. Entonces, pues darnos cuenta, ¿no? Cuando nos hace sufrir, intentar... Es verdad que esto nos cuesta a nosotros mucho porque yo creo que nuestra época está muy marcada por el mundo afectivo, ¿no? Pero también en los afectos hay grados en los que nos tenemos que purificar. Podemos vivir de las emociones, podemos vivir de los sentimientos, que ya es más que las emociones, pero podemos vivir del amor, que es más que los sentimientos. Entonces, tenemos que ir caminando en todo esto. Es verdad que nosotros somos como un momento histórico de las emociones, de los impactos, de las, ¿no? Eh, pero tenemos que crecer y pedirla, ¿no? El decir, yo no quiero vivir de las emociones, yo no quiero vivir de, de que tengas una noche de gloria. Yo quiero vivir eternamente en la gloria, que es distinto, ¿no? Entonces, para eso quiero vivir del amor. ¿Puedo amar a Dios en la oscuridad? Sí, el amor no se quita la emoción, pero el amor está. Entonces, pues yo creo que el no estar solos. En esto nos hacemos unas trampas al solitario brutales, ¿no? Y ahí el demoniete entra y empieza a decirte, y total, ¿esto para qué? Y esto para aquí, vas dejando la vida espiritual, vas abandonando, ¿no? Vas retrocediendo. Pero consúltalo con alguien. Me pasa esto, no pasa nada, tira. ¿Qué más da? ¿Qué pasa si no sientes? ¿Qué es eso? Eso es que sí. Porque, ¿cómo medimos nuestra fidelidad a Dios? Por nuestro sentimiento. Es que pocas cosas nos pueden engañar más, ¿no? Entonces, siempre dice él, ¿no? Que se prueba en el prójimo. ¿Cómo estás en casa? ¿Cómo estás con tus amigos? Míralo ahí. No tanto, ¿no? Míralo ahí. ¿Cómo estás sirviendo a los demás? ¿Cómo en la parroquia? ¿Cómo estás, no? Pues igual oye, que no sientes nada, pero estás con paz. Pues tira millas, o sea, fenomenal. Que no sientes nada y estás impaciente, háztelo mirar. Háztelo mirar y pide la gracia de crecer de las emociones, de los impactos, de las golosinas, que lo llamara Santa Teresita de Lisieux, ¿no? De las golosinas a vivir del amor. Y luego ya la última pregunta, de verdad, es que es curioso que en la época de Santa Catalina la iglesia estaba muy convulsa, un poco como ahora, pero Santa Catalina siempre fue fiel, pero también corregía al Papa. Ahora que se habla tanto de
bueno, que se comenta con tanta ligereza las actuaciones de sacerdotes, de obispos de la Iglesia, ¿no? Sí, a ver, ella llama al Papa siempre Cristo sobre la tierra, ¿no? Y también sobre los sacerdotes, habla con el Señor en ese diálogo, en este libro que te estoy diciendo que se llama El Diálogo, también le pregunta esto de los sacerdotes, ¿no? Entonces, atenta porque te voy a leer un texto que, claro, es como que el Señor le contesta directamente a Catalina, ¿vale? Le hace esta pregunta sobre el Papa y sobre los sacerdotes y dice el Señor, ¿no? Espera, que tengo que ver dónde estaba. Bueno, la cosa es que le dice, el Papa, dice, aunque fuese un demonio encarnado, lo dice así, ¿no? En el diálogo, aunque fuese un demonio encarnado, le debéis obediencia. Y dice, y a los sacerdotes les llamo Cristo. Esto lo dice Dios Padre, ¿vale? A los sacerdotes les llamo Cristo, porque ellos son los que me dan al mundo, ¿no? Entonces le hace la advertencia de siempre sabiendo quiénes son, con infinito amor. Y la duda es si estamos nosotros en la altura espiritual de Catalina. Y luego, ¿qué le decía Catalina al Papa? Porque a veces yo creo que pensamos que le decía como barbaridad, no sé, como nos hacemos una película de lo que Catalina decía al Papa. Y Catalina lo que le decía al Papa es que volviese a Roma. Que sí, que es decirle, ¿eh? Pero es que el Papa quería a Catalina, ¿vale? Y Catalina quería al Papa. Y en esa relación, ¿no?, de amor, pues podía hacerle ver, y era un alma escogidísima de Dios, ¿no? Le podía hacer ver pues que volviese a Roma. Pero hay que amarlo. Mira, Catalina consigue en su vida grandes conversiones de pecadores públicos que estaban camino de ser decapitados. Hay una historia muy famosa que es de un hombre que está camino de ser decapitado. Era una persona pues, muy famosa por su vida, ¿no?, de delincuencia, de agresividad, ¿no? Y entonces Catalina va a hablar con él y lo ama. Y le llama a la conversión, pero lo llama a la conversión porque lo ama. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la crítica, sacamos aquí la espada de doble filo, pero se nos ha olvidado el amor. Se nos ha olvidado Cristo. Entonces, a ver, o sea, una cosa es que tú le puedas tener esa conversación con el Papa y que dio la vida por él, ¿eh? O sea, se fue a Roma con él. Se fue a Roma con él. No, desde aquí, desde mi sofá de casa, ¿no? Digo, el Papa tiene que hacer esto. Eso no es Catalina. O sea, cuando usan a Catalina para ponerla en contra del Papa es no conocerla. Es que es hacerle daño. También dice en el diálogo, ¿no? Quien ofende al Papa le ofende a Cristo. Quien ofende a la Iglesia ofende a Cristo. Eso es Catalina. Eso sí es. No todo lo demás. Lo que pasa es que tuvo una misión concreta y habrá personas que tengan la misión de que cuando vean a su párroco no sé qué, tengan la misión de con todo el amor del mundo hacer una corrección. Pero no criticarle por ahí. Eso no es Santa Catalina. Pero ella tuvo esa misión en cuanto que, pues, una gran santa de ese momento, como lo fue Santa Brígida justo antes que ella, ¿no? También tuvieron esa misión encomendada por Dios. ¿Quién? Desde el amor, profundísimo. No sé si nosotros podemos llegar a amar al Papa como lo amaba Catalina, ¿eh? Que eso cambia mucho. No es lo mismo que tú a tu hijo o a tu hija o a tu marido le digas algo a que llegue yo y te diga, oye, ¿esta familia cómo está, no? No, con cariño, ¿eh? ¿No? O que le diga yo a mi hermano o a mi cuñada. Pues mi cuñada me va a decir, mira, lo del cariño, ¿sabes? Porque nos estás juzgando. Eso no es Catalina. No. Pues nada, María, ya te dejamos tranquila. Millones de gracias, ha sido un verdadero regalo. Y nada, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que Hasta viene. luego. Adiós. Adiós.